Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas con 20 minutos de este día 23 de noviembre de 2016, daremos inicio a la 43ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretaria, haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenas tardes, comisionados. Para celebrar la 43ª sesión ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2016, se encuentran presentes la comisionada Eva Abaid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar inicio a la sesión. Muy bien, muchas gracias. Una vez instalada esta sesión, haremos un receso. Gracias, muy buenas tardes. Reanudaremos la sesión y justamente nos hemos quedado en el punto 2, secretaria, relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por la secretaria técnica de este pleno, pido a mis compañeros podamos omitir la lectura del mismo y pregunto también si hay alguna modificación que realizar. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Si me permiten, voy a retirar del orden del día los proyectos que previamente registré de resoluciones a los recursos de revisión $3,088, $3,161 y el 3,168. Muy bien. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. De igual manera y agradeciendo de antemano la valiosa observación que me hizo mi compañera comisionada Eva Abaid, voy a retirar para un mejor estudio y fortalecimiento del recurso 3,204. Muchas gracias. Muy bien, gracias, comisionados. Si les parece bien, entonces, una vez que haya tomado nota, secretaria técnica, de que se retiran los asuntos, los proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión 3,088, 3,161, 3,168 y 3,204, propuesta de los propios comisionados ponentes, le pido por favor tome la votación. Comisionada, una vez recabada la votación económica, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones ya expuestas. Muy bien, gracias. En este momento haremos un receso. Muy bien, gracias. Estamos precisamente en el punto 3 del orden del día relativo a la aprobación del acta Infoem ORD 42-2016 de fecha 16 de noviembre de 2016. Si están de acuerdo, les pido a mis compañeros que la aprobemos en sus términos. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem /ORD /42/2016 de fecha 16 de noviembre del año en curso. Muy bien, gracias. Así hemos llegado al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno y le pido por favor, secretaria técnica, tome nota de todos y cada uno de los recursos que voy a enlistar porque tampoco van a ser modificados. Así me refiero a los proyectos de resolución que se refieren a los siguientes recursos de revisión. Acumulados 2,898, 2,995, 3,032, 3,122, 3,142 y 3,144 acumulados. Al recurso 3,059, recurso 3,071, 3,077, 3,081, 3,101, 3,132, 3,133, 3,135, 3,140, 3,141, 3,145, a los recursos acumulados 3,155 y 3,156. También al recurso 3,159, a los recursos acumulados 3,171, 3,174 y 3,175. Así también a los siguientes recursos: 3,173, 3,179, 3,180, 3,181, 3,185, 3,190, 3,191, 3,192, 3,196, 3,244,
3.247, 3.269 y 3.286. Le pido, por favor, secretaria, tome la votación en bloque. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión que ya ha listado la comisionada presidenta. Comisionada Abay. A favor de todos, con voto particular concurrente en el 3.171 y acumulados, y voto particular en el 3.179. Gracias. Comisionado Luna. A favor, compartiendo todo el proyecto y acompañando con opinión particular en el 3.179. Y a favor con voto particular sin apartarme en nada de los resolutivos en el caso de los recursos 3.081 y 3.180. En el resto, en los términos originalmente registrados por los ponentes. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque. Gracias. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos con voto particular en el 3.179. Gracias. Comisionada presidenta. A favor, haciendo un voto particular en el proyecto 3.171 y acumulados, y una opinión particular en el recurso 3.179. Gracias. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos las resoluciones de los proyectos de resolución listados con anterioridad, emitiendo voto particular el comisionado Luna en el recurso 3.081 y en el recurso 3.180. Asimismo, también el comisionado Luna emite opinión particular en el 3.179. Por su parte, la comisionada Abaid emite voto particular en el 3.179 también y voto particular concurrente en el 3.171 y acumulados. La comisionada Zulema Martínez Sánchez emite también voto particular en el recurso 3.179 y finalmente la comisionada presidenta emite voto particular en el 3.171 y acumulados y opinión particular en el 3.179, en el cual también emite opinión particular el comisionado Luna. Gracias. Muy bien. Haremos lo propio con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 3072 que ha sido remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto de la Secretaría de Cultura. En este proyecto de resolución, la comisionada ponente propone al Pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Solicitar me permitan agregar en el resolutivo segundo, después del o los documentos, agregaría la palabra faltantes. Muy bien, gracias, comisionada. Con esta precisión realizada al resolutivo segundo, secretaria, por favor, le pido tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3072 que remite la comisionada Abaid. Comisionado Luna. A favor con la precisión señalada por la comisionada ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado y agradeciendo sinceramente el cambio que hizo la comisionada. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 3072, revocando la respuesta del sujeto obligado y con las modificaciones expuestas por la ponente. Muy bien, gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3073 y 3074, proyecto remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto de la Secretaría de Cultura. En este proyecto de resolución, el comisionado ponente propone al Pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten y desde luego agradeciendo las puntuales observaciones que se hicieron en este proyecto en los trabajos previos a esta sesión, realizaré una serie de modificaciones al resolutivo segundo. No cambia el sentido de la resolución, solamente después de Saimets, donde dice los documentos, se agregará lo siguiente: correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y en su caso en versión pública, D, y el resto del párrafo. En consecuencia, al haberse agregado la versión pública, se debe de incorporar como último párrafo de este resolutivo segundo el que tradicionalmente utilizamos, señalando el fundamento legal de la versión. Muy bien, gracias, comisionado. Con esta precisión realizada al resolutivo segundo, le pido por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3073 y 3074 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones señaladas por el comisionado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado.
Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 3073 y 3074, modificando la respuesta del sujeto obligado y con las modificaciones expuestas por el ponente. Gracias. Haremos lo propio con el recurso de revisión 3124, proyecto remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Valle de Chalco. En este proyecto de resolución, el comisionado ponente propone al Pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Se me permite hacer una modificación en el resolutivo segundo, atendiendo a la valiosa observación de mi compañera comisionada Eva Bahir, con lo cual lo haría a través del oficio 199, que ya fue remitido a la Secretaría Técnica. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Con esta precisión realizada al resolutivo segundo por el propio comisionado ponente y tomando en cuenta el oficio 199 que ha referido, le pido por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3124 que remite el comisionado Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor modificado con base en el oficio y agradeciendo al comisionado el cambio. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones que se han señalado en el registro 199. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 3124, revocando la respuesta del sujeto obligado y con las modificaciones hechas por el ponente mediante oficio número 199, diagonal 2016, que se ha remitido a esta Secretaría Técnica. Muy bien, gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 3131, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Tenango del Valle. En este proyecto de resolución, el comisionado ponente propone al Pleno confirmar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. También, si me lo permiten, y agradeciendo desde luego la puntual observación, debo de corregir el nombre del sujeto obligado en el resolutivo segundo, que es el Ayuntamiento de Tenango del Valle, presentando desde luego mis debidas disculpas por un error atribuible solo a mi persona. Gracias, comisionado. Bien, con esta precisión realizada por el propio comisionado ponente, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 3131 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones señaladas por el comisionado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 3131, confirmando la respuesta del sujeto obligado y conforme a las modificaciones expuestas por el ponente. Muy bien, gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 3138, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Ecatepec de Morelos. En este proyecto de resolución, el comisionado ponente propone ordenar entrega de información. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. También, si me lo permiten, realizaría una precisión sustantiva en el resolutivo segundo. Hacía falta el sentido de la resolución, que en este caso es un revoca. Gracias, comisionado. Con esta precisión realizada al resolutivo segundo por el propio comisionado ponente, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3138 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 3138, revocando la respuesta del sujeto obligado y conforme a las modificaciones del ponente, del comisionado ponente. Gracias, secretaria. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 3246, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Amatepec. En este proyecto de resolución, el comisionado ponente propone revocar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Igual que se me permita hacer una modificación dentro del resolutivo segundo, vía oficio que también ya fue turnado con número 197. Gracias, comisionado. Gracias. Con esta precisión realizada por el propio comisionado ponente, el resolutivo segundo en el oficio número 197, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 3246 que remite el comisionado Martínez Cruz. Comisionada Abaid.
A favor modificado con base en el oficio señalado. Comisionado Luna. A favor modificado en los términos que se señalan en el oficio 197 del comisionado ponente. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 3246, revocando la respuesta del sujeto obligado y conforme a las modificaciones hechas por el ponente en su oficio número 197, diagonal 2016, que ya se ha remitido a esta Secretaría Técnica. Muy bien, gracias. Ahora hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Así, daré lectura de todos y cada uno de los recursos de revisión a que se refieren los siguientes proyectos de resolución. El recurso 3082, remitido por la comisionada Eva Abay Yapur, respecto del sujeto obligado, Partido Acción Nacional, que al ser negativa propone a este Pleno ordenar entrega de información. En el recurso 3083, proyecto remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del sujeto obligado Partido Morena, también al ser negativa propone a este Pleno ordenar entrega de información. En el recurso 3084, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del partido Movimiento Ciudadano, también al ser negativa, propone a este Pleno ordenar entrega de información. En el recurso 3085, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del Partido del Trabajo, también al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En el recurso 3089, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México, propone a este Pleno el sobreseimiento. En el recurso 3137, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Ocoyoacac, al ser negativa, propone al Pleno ordenar entrega de información. En el recurso 3160, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del municipio de Toluca, al ser negativa, también propone a este Pleno ordenar entrega de información. En el recurso 3182, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Ecatepec de Morelos, propone al Pleno el desechamiento. En el recurso 3186, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Ecatepec de Morelos, al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En el recurso 3195, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, también al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En el recurso 3225, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del municipio de Tultepec, también al ser negativa, propone a este Pleno ordenar entrega de información. En el recurso 3291, que yo misma someto a consideración de este Pleno, respecto del municipio de Sultepec, al ser negativa, también propongo ordenar entrega de información. En el recurso 3294, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Tultepec, al ser negativa, también propone a este Pleno ordenar entrega de información. Y finalmente, el recurso 3296, que yo misma someto a consideración de este Pleno, respecto del municipio de Zumpahuacán, al ser negativa, también propongo a mis compañeros ordenar entrega de información. Primero, pregunto a mis compañeros si desean separar alguno de estos para poder analizarlo y discutirlo antes de poder tomar la votación en bloque. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Gracias, comisionada presidenta. Que se me permita también hacer una modificación dentro de este bloque al recurso 3186, que ya se envió vía oficio la modificación que se propone con número 198. Gracias, comisionado. Bien, con esta modificación propuesta por el propio comisionado ponente en el proyecto de resolución relativo al recurso 3186, por favor, secretaria, le pido tome la votación en bloque. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en el bloque de negativas de información y desechamiento del recurso por extemporáneo anticipado que ya dio lectura a la comisionada presidenta. Comisionada Abay. A favor de todos los proyectos con la modificación señalada en el oficio mencionado en el 3186.
Gracias. Comisionado Luna. A favor con voto particular, sin apartarme nada de los resolutivos en el caso del 3186 y el resto a favor en los términos de los proyectos originalmente registrados. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos, solamente con voto concurrente en el 3182. Gracias. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor de los proyectos, con voto particular en el 3182 y con la modificación hecha al 3186. Gracias. Comisionada Presidenta. A favor, modificado el 3186. Gracias. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión listados en este bloque, con las modificaciones expuestas en el 3186 mediante oficio 198/2016 que se turnó a esta Secretaría Técnica y emitiendo voto particular el comisionado Luna en este recurso. Asimismo, el 3182 emiten voto particular concurrente la comisionada Zulema Martínez Sánchez y el comisionado Javier Martínez Cruz. Muy bien, muchas gracias. En el bloque de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de resoluciones no tenemos listado ningún asunto, por lo tanto pasamos al punto relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Hasta la fecha se encuentran todos concluidos, comisionada. Muy bien, secretaria, gracias. Téngase por presentado en ese sentido. En asuntos generales está listado el punto 1, en referencia a la aprobación del Pleno para la acumulación de los recursos de revisión que le pido en este momento que enliste. Sí. Comisionado, someto a su consideración las acumulaciones de los siguientes recursos de revisión. En primer término, el recurso de revisión 3.411 y 3.413, que acumularía la comisionada presidenta. Los recursos de revisión 3.431 y 3.432, que también acumularía la comisionada presidenta. Por otro lado, los recursos de revisión 3.376 y 3.402, que acumularía también la comisionada presidenta. En un cuarto bloque, los recursos de revisión 3.448, 3.449 y 3.450, que acumularía el comisionado Luna. En otro, están los recursos de revisión números 3.472 y 3.473, que acumularía la comisionada Abaid. Finalmente, en penúltimo lugar están los recursos de revisión 3.483 y 3.484, que acumularía el comisionado Luna, y finalmente un bloque de los 3.492 y 3.493, que acumularía la comisionada Abaid. Muy bien, gracias, secretaria. Antes de someterlo a votación, haremos un receso en este momento. Gracias, secretaria. Una vez listados todos y cada uno de los recursos de revisión que se van a acumular, le pido por favor tome la votación. Comisionados, si pueden emitir su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones. Gracias. Una vez emitida la votación, se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión enlistados. Muy bien, muchas gracias. Hemos agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día listados en esta sesión. Por lo tanto, siendo las 14:19 de este día 23 de noviembre de 2016, damos por concluida esta 43ª sesión ordinaria. Muchas gracias. Buena tarde.